Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. Esta es nuestra clase número 11 y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es la palabra. Y para eso vamos a basarnos en el versículo 4 de Efesios capítulo 29, el cual se los voy a leer. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Bueno, seguramente ustedes se han dado cuenta que a veces lo que uno expresa, lo que uno dice, no necesariamente es lindo, aunque uno lo piense, o no es necesariamente produce el efecto que quizá uno piensa. A veces eso es doloroso lo que uno expresa hacia otra persona. La persona lo recibe, lo escucha, la recibe y suele no ser nada grato. En ocasiones, de hecho, una palabra puede provocar que una vida completa tome otro rumbo, un rumbo equivocado. Entonces debemos de cuidar, debemos de tener mucho cuidado en lo que expresa nuestra boca y tener mucho cuidado en lo que oímos. El día de hoy vamos a analizar en 3 puntos este versículo. A sacar, vamos a ver en 3 puntos 3 cosas muy importantes acerca del habla y del oír. La primera de ellas es que debemos de cuidar lo que hablamos y oímos. Una palabra corrompida, así como lo leímos en Efesios 4:29, una palabra corrompida es una palabra que puede echar a perder a otra persona. Es decir, ustedes seguramente se han dado cuenta que los que cocinen o los que han observado cómo se hacen los alimentos, se pueden dar cuenta que hay condimentos que pueden hacer que cambie completamente el sabor de una comida. Es decir, que si le agregas esos condimentos, una comida, un guisado, un platillo, sea más delicioso. Al colocarlo produce un sabor grato, puede provocar un sabor grato al paladar. Sin embargo, también hay aquellos condimentos que si los agregas te arruinan el guisado. Bueno, pues haciendo una analogía de esta manera es lo que es una palabra corrompida. Aquello que lo agregas, lo dices, arruinaste el guisado. Es decir, tenemos que cuidar lo que nuestra boca dice. Un ejemplo de una palabra corrompida es que no necesariamente una palabra corrompida es una grosería. Vamos a ver que en Génesis 3:1 el ejemplo de una palabra corrompida. La serpiente le dijo a Eva así: ¿con qué Dios ha dicho? Esa palabra de ¿con qué Dios ha dicho? Estaba en el pensamiento de la serpiente. Ajá. Entonces estaba en el pensamiento de la serpiente y lo transmitió a Eva. Entonces Eva comenzó a conversar con ese pensamiento. Oye, sí, ¿por qué Dios dijo eso? ¿Con qué Dios dijo eso? Y entonces empezó a conversar con ese pensamiento. Ese pensamiento fue tomando fuerza. Eva le dio fuerza al estarlo meditando y pensando. Y entonces Eva actuó y, como sabemos, comió del fruto que no debía comer. Entonces debemos de cuidar mucho escuchar palabras incorrectas, aquellas palabras que hacen que tu comportamiento sea el equivocado. Algo muy importante que debes de hacer: 1, no oírlas. 2, si las oíste, no medites en ello, no estés pensando en ello, porque eso va a hacer que vaya adquiriendo una fuerza en ti. Esto da pie al siguiente punto, que es medita en la palabra. En Josué 1:8, Dios le dice que esté meditando de día y de noche
en el libro de la ley, meditando de día y de noche. Entonces dijimos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Josué, medita de día y de noche, medita de día y de noche. Bueno, pues porque al estar meditando, al estar pensando en la palabra, en la palabra, en la palabra, estamos empezando a conversar con ese pensamiento, ¿no? Dios dice que haga así. Y entonces empiezas a conversar con Dios. Estás conversando con Dios. ¿Quieres saber a dónde dirigirte? ¿Quieres saber a dónde caminar? ¿Cómo emprender tu proyecto? ¿Hacia dónde dirigirte? ¿Cómo cambiar tu vida? ¿Hacia dónde ir? ¿Por qué rumbo tomar? Empieza a meditar en la palabra. Porque estarás conversando con Dios mismo, con su palabra. Y el tercer punto es el siguiente. Los pensamientos toman fuerza. ¿Sí? Lucas, en el capítulo 4, versículo 18, dice así, esto lo dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Esta es la parte donde vamos a detenernos. Pregonar libertad a los cautivos. Un cautivo es una persona que dejó entrar una palabra corrupta a su mente, así como Eva, que dejó entrar ese pensamiento como que Dios ha dicho. Esto fue generando un pensamiento equivocado. La persona lo estuvo procesando y ese pensamiento adquirió fuerza, una fuerza lo suficientemente grande para tenerlo atado. Entonces, hay muchas palabras que de pequeños, de jóvenes, de adultos incluso, a veces las escuchamos, a veces de gente muy cercana, a veces de compañeros de escuela, compañeros del trabajo, compañeros de oficina, donde tú labores, familiares, incluso los padres, hermanos, palabras que se van metiendo y tú las sigues meditando. No sirvo para nada, no sirvo para nada, no sirvo para nada, no sirvo para nada. ¿Qué hago en este mundo? ¿Qué hago en este mundo? ¿Qué hago? Todo me sale mal, todo lo hago mal, todo lo hago mal, todo lo hago mal. No medites con esos pensamientos. No estés cautivo. Por eso vino Jesucristo. Dijo que pregonar libertad a los cautivos. Medita en la palabra. Medita en la palabra. Conversa con Dios. Está con Él siempre, 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 siempre. Recuerda, los pensamientos son una fuerza. Así que entonces cuidemos de tener siempre, siempre, siempre en nuestra mente la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos aquí el próximo martes. Denle like a las publicaciones que subimos. Que sean de bendición para todos ustedes. Recuerden, siempre son una bendición. Dios los bendiga.